Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy el doctor Jerónimo Rodríguez Cid. Yo soy de la Ciudad de México, soy oncólogo médico y para mí es un placer que me hayan invitado a dar esta plática y lamento no poder estar con ustedes allá en Venezuela. Sin embargo, por cuestiones de trabajo, lamentablemente no pude asistir, pero como siempre, agradezco muchísimo la invitación y para mí es un placer y siempre será un placer estar con ustedes. El día de hoy me pidieron que habláramos de biopsia líquida y si es realmente una necesidad en cáncer. La respuesta se las adelanto, la necesidad es que real, la respuesta es sí. Claro que necesitamos biopsia líquida y más cuando hablamos de un tratamiento personalizado y cuando estamos en la era de la medicina personalizada. Me pidieron un poquito que se lo enfocáramos hacia cáncer de mama, sin embargo es sumamente difícil solamente hablar de cáncer de mama cuando hablamos de biopsia líquida porque tenemos que hablar de varios conceptos que se han presentado en múltiples neoplasias. Hoy la biopsia líquida es una realidad en cáncer de mama. Al final voy a poner un ejemplo práctico de cómo se puede utilizar específicamente en cáncer de mama, pero es una realidad que hoy en cáncer de pulmón no podríamos hablar sin biopsia líquida, en algunos pacientes con cáncer de colon, en melanoma, incluso en tumores poco frecuentes como hepatocarcinoma ya estamos hablando cada vez de biopsia líquida. Y por supuesto, cuando hablas de biopsia líquida en realidad estás hablando de secuenciación masiva. Esto hay que entenderlo muy bien porque estás hablando de una tecnología avanzada que nos permite analizar de mejor forma a nivel genético los tumores y por lo tanto no solamente personalizar el tratamiento, sino también saber muchos otros factores que iré analizando conforme vayamos avanzando a la plática. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, hoy la medicina personalizada es el boom, ¿no? Creo que hay tres cosas que hemos avanzado muchísimo y que nos han permitido avanzar en las últimas décadas en oncología. La primera es la medicina personalizada, dar la típica frase de dar el tratamiento adecuado para el paciente correcto en el momento correcto. La segunda es el advenimiento de la inmunoterapia, que la biopsia líquida también tiene ahí sus posibilidades tanto de pronóstico, predictivos y de generación o de conocimiento de resistencias. Y por último, los equipos multidisciplinarios. Hemos aprendido, por supuesto, que tenemos que trabajar en grupo por el bien del paciente y que 3 cabezas funcionan mejor que una y que 5 funcionan mejor que una y sobre todo cuando todos tienen el mismo objetivo. Cuando hablamos de medicina personalizada, es imposible hablar hoy de medicina personalizada sin hablar de pulmón y solamente ponerlo como ejemplo. No solo la medicina personalizada, desde mi punto de vista, no inició con cáncer de pulmón, inició con cáncer de mama y hoy afortunadamente ese conocimiento se ha replicado a múltiples tumores, pero cáncer de pulmón probablemente hoy es donde más tomamos decisiones basado en una secuenciación masiva y hoy donde más necesitamos una secuenciación masiva. Repito, no es el único, pero es un buen ejemplo de cómo hemos avanzado en cuanto a la necesidad de una secuenciación masiva, llámese por biopsia tumoral o llámese por biopsia líquida. Esto es importante entenderlo porque se ha vuelto más compleja la medicina, pero también se ha vuelto más nutritiva. Ahora, por supuesto, y efectiva, por supuesto. Ahora, generalmente pensamos en biopsia líquida y pensamos en secuenciación masiva y generalmente pensamos en secuenciación masiva y pensamos en saber cuáles son las alteraciones genéticas accionables para poder dar un tratamiento. Y en efecto, esa es una de las principales ventajas de hacer una secuenciación masiva, tener una mayor sensibilidad y especificidad comparado contra la PCR, tener y poder detectar alteraciones genéticas que sean accionables. Sin embargo, como les voy a mostrar en la plática, no solamente son los usos de una biopsia líquida de una secuenciación masiva. Sin embargo, es una realidad que hoy sabemos que tanto en cáncer de mama como en cáncer de pulmón como en otras neoplasias, el dar un tratamiento target, el dar un tratamiento accionable contra una alteración genética nos ha dado grandes beneficios y ha demostrado, comparado contra la quimioterapia y ahora incluso comparado contra la inmunoterapia y algunos otros nuevos tratamientos, ser mejor tratar mutaciones accionables. Sin embargo, recordemos que el tumor no es una mutación accionable, es decir, lamentablemente los pacientes tienen solamente una mutación y esa mutación se comporta igual durante toda la enfermedad, es decir, sabemos que hoy las alteraciones genéticas pueden ser cambiantes. No es lo mismo que una paciente con cáncer de mama reciba un tratamiento de quimioterapia
más inmunoterapia por ser triple negativo a una paciente que recibe un tratamiento por sobreexpresión de ER2 basado en pertuzumab, trastuzumab, o un tratamiento de letrozol más un abemaciclib o un ribociclib. Sabemos que el tumor, primero, no es igual, esos tumores no son iguales, eso yo sé que lo tenemos muy claro, pero también entender que incluso cuando se generan alteraciones genéticas como BRCA, por ejemplo, no todos los pacientes tienen un tumor heterogéneo, aunque diagnostiques que tienen pacientes BRCA. Claro, hay alteraciones genéticas como lo son BRCA, como lo es EGFR en cáncer de pulmón, como lo es BRAF en melanoma, como lo es BRAF en cáncer de colon, que son clonales. ¿Qué significa? Yo sé que ustedes lo saben, prácticamente está presente en todas las células, ¿vale? Sin embargo, hay otras alteraciones genéticas que incluso pueden ser accionables, como es un caso de KRAS G12C o como es el caso de NTRK, que no son clonales y que pueden ser subclonales, ¿vale? Incluso PI3K se ha visto que en cáncer de mama puede ser subclonal, es decir, estamos hablando de un tumor heterogéneo y más heterogéneo que un homogéneo. Cuando las alteraciones genéticas son clonales, estamos hablando de un tumor más homogéneo, y cuando las alteraciones genéticas son subclonales, estamos hablando de un tumor heterogéneo. Y al principio teníamos esta diapositiva donde, bueno, nos decía, claro, los pacientes que tienen tumores más heterogéneos tienen peor pronóstico, tienen peor supervivencia, y uno le explicaba porque al final tienen más posibilidades de mecanismos de resistencia, y la otra, claramente, cuando das un tratamiento target, pues eventualmente entre más células tengan la alteración genética, por supuesto que van a tener mayor efecto. Pero hoy sabemos algo más también. La mayoría de los pacientes, incluso con alteraciones genéticas clonales, puede tener una conmutación, y esas conmutaciones son importantes. Es decir, ¿por qué no todos los pacientes que tienen BRCA responden a un tratamiento como laparib, beliparib, nidaparib, etcétera, el que me digan? No es el 100% de los pacientes que responden a un tratamiento, claro, porque existen otras conmutaciones que pueden generar resistencia a esos tratamientos o que te pueden definir un mal pronóstico. Un ejemplo muy claro es lo que hoy es EGFR. EGFR en cáncer de pulmón siempre ha sido incluso de esos pacientes que tú quieres recibir, ¿no? Porque dices, es que son pacientes fáciles, le voy a dar gefitinib, erlotinib, afatinib o simertinib, y el paciente va a responder adecuadamente con 92% de probabilidades de respuesta, sobre todo con los nuevos medicamentos. Sin embargo, hoy sabemos, por ejemplo, que el 50% de los pacientes tienen conmutación en P53, y eso hace que no todos los pacientes realmente se beneficien del tratamiento, y es un factor de mal pronóstico. Eso mismo, si bien no lo tenemos tan definido en cáncer de mama, también sucede con los tumores heterogéneos y con, sobre todo, las mutaciones que no son clonales. Entonces, el hecho de que tengas la mutación no significa que todos los pacientes van a responder al tratamiento accionable, y eso es importante. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, relativamente nuevo. Conocer las conmutaciones es importante, y las conmutaciones, siento decírselos, no lo van a saber si no hacen una secuenciación masiva. Y estamos hablando aquí de biopsia líquida. Afortunadamente, la biopsia líquida es una tecnología que además va creciendo, que afortunadamente cada vez más te puede detectar esas conmutaciones. En esencia se basa en esto. Un paciente no solamente tiene una alteración genética, el tumor de un paciente no solamente tiene una alteración genética, puede tener múltiples alteraciones genéticas. Y que esas alteraciones genéticas, algunas influirán en mecanismos de resistencia, algunas influirán en pronóstico, algunas influirán en predicción, algunas no influirán, pero es el juego entre cada uno de estas alteraciones genéticas que presenta el paciente lo que realmente va a hacer que tenga o una buena supervivencia con un tratamiento accionable, o que no responda a un tratamiento accionable a pesar de tener una alteración genética. De tal forma que si nosotros pudiéramos analizar a cada uno de los pacientes, te encontrarías que no hay un paciente igual que el otro. Es decir, si bien los podemos tratar de poner y encasillar en alteraciones de PI3K y alteraciones de BRCA y alteraciones de BRAF y alteraciones de EGFR en los diferentes tumores, la realidad es que no podemos
pensar en que es así de sencillo, es una combinación de alteraciones genéticas. Entonces, también tenemos que poner a cuestionarnos hasta dónde puede llegar la medicina personalizada. Es decir, esperemos que nos siga dando frutos, nos sigue dando frutos, pero esperemos que podamos seguir avanzando y avanzando. Es decir, cuántos medicamentos tú puedes generar para cada uno de los pacientes. Bueno, pues va a ser algo complejo, pero es una de las líneas de investigación que tendremos que seguir utilizando. A ver, hablemos ahora sí un poquito más sobre la biopsia líquida. ¿Qué es la biopsia líquida? ¿Cuáles son los conceptos? A ver, la biopsia líquida es una muestra de sangre, pero puede analizar a nivel celular las células tumorales o los productos de las células tumorales. Puede analizar DNA, puede analizar RNA, puede analizar exosomas, puede analizar proteína. Obviamente estamos hablando por secuenciación masiva en varios fluidos, no solamente en la sangre. Pudiéramos hacerlo en la pleura, pudiéramos hacer en el líquido peritoneal, etcétera. Y puede detectar, sobre todo la biopsia líquida se ha utilizado no solamente para cáncer, pero específicamente en cáncer pareciera que hay más ctDNA circulante y tiene que ver con el tipo de patología que estamos hablando. La vida media de este DNA circulante y las posibilidades de tener es de 2.5 horas. Y lamentablemente una de las complicaciones es que puede estar fragmentado estas alteraciones, es decir, este DNA, este RNA, estas proteínas pueden estar fragmentadas y a veces hacerlo difícil de caracterizar. Sin embargo, la biopsia líquida como tal puede tener un rol pronóstico. No solamente me parece el rol pronóstico de decirte qué paciente le va a ir bien o qué paciente le va a ir mal, sino también puede tener un rol predictivo sobre qué paciente le está yendo bien y qué paciente le está yendo mal. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Entonces, puede, en teoría, la biopsia líquida, y hacia allá van las líneas de investigación, puede ser de eficacia en el screening o en una detección temprana. Es decir, imaginemos una paciente que tiene una alteración en la mama, que tú no sabes, o que tienes un BRAF 4A, 4B, va a ser necesario que siempre lleves a esos pacientes a una biopsia. Bueno, pues hoy las llevamos a todas esas pacientes a una biopsia. Sin embargo, probablemente puedas eventualmente tomar una biopsia líquida, medir ctDNA circulante y determinar si realmente esa paciente requiere una biopsia o no, o cuál es el pronóstico y cuál es la predicción de que realmente tenga un cáncer. En cáncer de pulmón también es posible, es decir, lo que soñamos todavía no es algo que hagamos, pero lo que soñamos es precisamente tener un nódulo pulmonar, hacer algunos marcadores en ctDNA circulante mediante biopsia líquida y entonces saber si el paciente realmente, ese nódulo pulmonar, tiene alguna alteración. Y entonces las implicaciones no solamente son para estos dos ejemplos, cáncer de mama, cáncer de pulmón, sino prácticamente la biopsia líquida nos puede servir para detectar precisamente eso, para detectar cuáles son los pacientes que deberían llevarse una biopsia, de cuáles no. Es decir, hoy una de las líneas de investigación, sé que todavía no hay ningún estudio que lo avale completamente, por eso no se los presento. Sin embargo, bueno, esa es una línea de investigación. La segunda línea de investigación, que es hoy más que línea de investigación, aunque lo sigue siendo, me parece que hoy ya es una realidad, te identifica esas alteraciones accionables, ¿ok? Y es lo que más nos gusta en general de la secuenciación masiva y de la biopsia líquida, el que podamos tener una mutación accionable, una alteración accionable y que la podamos identificar y que podamos planear un tratamiento con eso. La otra, monitorizar la enfermedad. Esto, por ejemplo, en cáncer de pulmón es muy importante, en cáncer de mama ya está siendo cada vez más importante. ¿Y por qué? Das un tratamiento neoadyuvante. Y yo sé que en cáncer de mama, por ejemplo, en ER2 positivo, damos un tratamiento de pertuzumab, trastuzumab neoadyuvante. Si el paciente responde, perfecto, lo llevamos a cirugía. Si el paciente no responde ahora, damos un tratamiento como TDM1 para rescatar esos pacientes. Bueno, si tú pudieras medir desde el primer ciclo, desde el segundo ciclo, pudieras medir el ctDNA circulante y cómo se comporta el ctDNA circulante, pudieras monitorizar mucho más fácil ese paciente y saber desde tempranamente cuál es el paciente que no responde al tratamiento. Y obviamente la segunda gran utilidad después de generar alteraciones accionables, que me parece que hoy es una realidad, es saber las variables de resistencia, porque hoy la biopsia líquida en realidad nació de otra necesidad.
la necesidad de seguir haciendo terapia secuencial con medicina personalizada en muchos tumores, Es decir, dabas un primer tratamiento basado en una alteración target, después el paciente hacía una resistencia, tomabas otra biopsia, en algún momento se planteó hacer las tumorales y planeabas una segunda tratamiento target o tratamiento accionable. Bueno, esa terapia secuencial, en realidad, de ahí nace la biopsia líquida, de la necesidad de no someter al paciente a varias intervenciones invasivas y de tener en una muestra de sangre la información que te habla de resistencia a los tratamientos anteriores, pero que además te pueden decir cuál es el tratamiento a seguir. Eso, por ejemplo, en cáncer de pulmón lo tenemos, se tiene mucho más avanzado incluso que en cáncer de mama, ¿vale? Algo importante es que la biopsia líquida está en desarrollo. Ya hay mucha ESMO, todavía no la NCCN, pero ESMO y muchas otras sociedades, incluyendo IASCLC, que hacen una recomendación de toma biopsia líquida incluso desde el inicio. Ahorita lo vamos a tocar. ¿Por qué? Porque puedes tener información valiosa, punto número 1. Y la segunda es, puedes generar un complemento a tu biopsia, a tu secuenciación masiva en biopsia tumoral. Por ejemplo, uno esperaría que la biopsia tumoral fuera perfecta. Siempre hemos dicho y seguimos diciendo es que la biopsia tumoral y hacer la secuenciación masiva en el tumor es mejor. Sin embargo, hay estudios como el que les presento aquí, donde pues cuando tomamos una biopsia, pues depende primero quién te la tome, de dónde te la tomemos, primero, punto número 1, ¿no? Segundo, es operador dependiente, quién la toma, cuántos cachitos toma, lo metieron a formol o no lo metieron a formol, después el resultado lo tiene que revisar el patólogo tiene que hacer sus cortes y tiene que decir cuál es un diagnóstico, pero hay diagnósticos muy sencillos, pero hay otros diagnósticos que requieren mucha inmunohistoquímica. Después de eso, entonces tenemos que mandar a hacer alteraciones genéticas. Todos esos pasos van disminuyendo la posibilidad de tener un buen diagnóstico y todos esos pasos van disminuyendo la posibilidad de tener y de poder realizar una secuenciación masiva en el tumor. De hecho, solamente el 50% de los pacientes que se busca tomar hoy una secuenciación masiva, solamente el 50% de los pacientes realmente se pueden hacer una secuenciación masiva en el mundo, No estoy hablando de México, no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando del mundo, incluyendo los países industrializados, solamente el 50%. Entonces, la biopsia líquida viene a ser también una ayuda en esto, es decir, puedes tomar una biopsia líquida, puedes tener los resultados más cercanos y te puede complementar lo que te estás tomando en la secuenciación masiva en la biopsia tumoral. Sé perfectamente que estoy hablando un poquito de un sueño, ¿no? Porque sabemos que a veces los precios de la secuenciación masiva en nuestros países no permiten hacer, de hecho, ni siquiera una secuenciación masiva, y que ahora hacerlo una en tumor y otra en biopsia líquida puede resultar todavía más caótico y más complicado cuando hablamos de economía. Sin embargo, conforme vaya bajando los precios de la secuenciación masiva y conforme vaya bajando, me parece a mí que va a ser una realidad tarde o temprano, porque es parte del procedimiento diagnóstico. Es decir, una secuenciación masiva, una biopsia líquida no puede ser catalogada como un lujo, y la razón por la que no puede ser catalogada por un lujo es porque es parte del proceso diagnóstico del paciente. Es igual de importante que una tomografía, es igual de importante que una biopsia, es igual de importante que una valoración por cirugía, por oncología médica, por radiooncología, es parte del diagnóstico. Cuando hablamos y comparamos de la biopsia líquida, bueno, sabemos que hay una mayor sensibilidad y especificidad de la secuenciación masiva en la biopsia tumoral, pero la biopsia líquida no es que no sea mala o no sea sensible, depende mucho de qué alteración genética. Hay un problema con la biopsia líquida que no está actualmente clínicamente validada, pero eso no significa que no sea útil. Es una biopsia mucho más fácil, es una biopsia menos invasiva, puedes ayudarte a monitorizar, es decir, puede ser que tú puedas tomar varias biopsias líquidas, lo cual no puedes hacer con tumor, precisamente para irte guiando en cuál es el pronóstico y la predicción del paciente a largo plazo. Cuando tú utilizas biopsia líquida de primera
te puede detectar lo suficiente que sea equiparable incluso a una biopsia tumoral. Sé que la mayoría de los oncólogos durante mucho tiempo hemos pensado que esto no es cierto, es decir, que la biopsia tumoral es mejor que la biopsia líquida, y no les digo yo que no, o sea, pero a lo que voy es, la biopsia líquida, hay estudios como este donde la biopsia líquida puede ser altamente eficaz. Lo que pasa es que hay que fijarse quién la hace, dónde la hacemos y con quién la hacemos, porque no es lo mismo que te la hagan compañías muy serias como OncoDNA o como Foundation Medicine, o que, a que la hagamos en una compañía que lamentablemente no tenga los mismos procesos ni las mismas validaciones. Entonces tenemos este tipo de estudios donde se compara una biopsia tumoral contra una biopsia líquida, y la verdad es que el rendimiento de la biopsia líquida en generar las posibilidades de detectar mutaciones accionables es sumamente efectivo. Por supuesto, depende de cada uno de las alteraciones genéticas. Donde la biopsia líquida es mejor incluso que la biopsia tumoral es para detectar, obviamente, por su naturaleza, por supuesto, ctDNA circulante que te puede predecir la respuesta a un tratamiento. Es decir, la biopsia líquida y esta capacidad de tener de saber si tienes ctDNA circulante tumoral, pues está asociado claramente a un mejor o peor pronóstico dependiendo del tumor que estés hablando y dependiendo de si disminuye el ctDNA. Es decir, hoy tenemos que voltear hacia el futuro, y el futuro va a ser, el futuro de la medicina personalizada, se los puedo asegurar. Yo sé que ustedes lo saben porque lo han visto en los múltiples congresos. El futuro de la medicina personalizada es dar un tratamiento y monitorizarlo con biopsia líquida, con ctDNA circulante, y monitorizar la misma alteración genética, Es decir, no solamente estoy hablando de cantidad de células de tumor detectable, que ese es el ctDNA circulante, sino incluso monitorizar en esas mismas células la alteración genética en cuestión, por ejemplo, BRCA o EGFR, es decir, das un tratamiento para un paciente con EGFR, le das osimertinib y monitorizas si el paciente sigue presentando el EGFR, que sabemos también que el paciente lo va a seguir presentando, pero el hecho de que ya no sea detectable te dice que el medicamento está actuando. Y si baja la carga de ctDNA circulante y con eso tú puedes monitorizar de mejor forma, pero no nada más para eso. Puedes detectar tempranamente mecanismos de resistencia. Pacientes, por ejemplo, que tienes con cualquier medicamento y que tienes una alteración genética, los mecanismos de resistencia los puedes detectar tempranamente. Entonces ese es el futuro de la medicina personalizada, de hablar cada vez mejor de una terapia secuencial. Entiendo perfectamente que tenemos que hablar de la sensibilidad y la especificidad de la biopsia líquida en cada uno de las alteraciones genéticas, y por supuesto aquí les traigo algunos ejemplos que aplican tanto para cáncer de pulmón como para cáncer de mama, como para algunos mecanismos de resistencia hoy validados para inmunoterapia en prácticamente todos los tumores, como es CTK11. Y fíjense la sensibilidad y fíjense la especificidad. Generalmente la biopsia líquida es más específica que sensible en muchos de los casos. Incluso, por ejemplo, si hablamos de MET-exon 14, la biopsia líquida es poco sensible, pero es altamente específica. Si hablamos de STK11, que ustedes saben que es un mecanismo de resistencia para inmunoterapia, la biopsia líquida tiene solamente un 66% de sensibilidad, pero tiene un 94% de especificidad. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando interpretamos los resultados, porque claramente tenemos que interpretar de manera correcta los resultados dependiendo de cada una de las alteraciones. Este es un estudio y solamente lo traigo como ejemplo. En el INER, yo trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Lo que hicimos es un estudio, donde quisimos identificar mediante secuenciación masiva por biopsia líquida cuáles eran las alteraciones genéticas que presentaba nuestra población. Es un estudio un poquito sesgado por una razón. Nosotros excluimos a los pacientes EGFR que les habíamos hecho PCR y habían detectado EGFR, y entonces les hicimos la biopsia líquida y resultó que tenemos estos hallazgos.
lo impresionante fue que el 50% de los pacientes que no habían sido EGFR, el 50% de los pacientes que llevamos a biopsia líquida tenían una alteración target. Díganme si esto es importante o no para nuestros países. Por supuesto que sí. A mi instituto, este estudio, aunque fue un estudio de pequeñito con solamente 300 pacientes, nos cambió el panorama, porque con esto pudimos decirle a las autoridades: ¿sabes qué? Tengo tanta población al año y tanta población que tiene tantas alteraciones genéticas, y eso lo detectamos por biopsia líquida, de tal forma que solamente lo traje como ejemplo de cómo funciona la biopsia líquida. Ya habíamos hablado de que se generan mecanismos de resistencia a los diferentes tratamientos. Estos son mecanismos de resistencia variados. Hoy intentamos con anticuerpos conjugados, por ejemplo, vencer esos mecanismos de resistencia. Y los primeros datos son buenos, sacituzumab govitecan en cáncer de mama, datopotamab pareciera que viene fuerte en cáncer de pulmón. Es decir, hay varios medicamentos que están haciendo. Sin embargo, los anticuerpos conjugados, pues al final es volver a dar un escopetazo después de haber utilizado la medicina de precisión. No estoy tan seguro que hacia allá vayamos. Es decir, hay algunos estudios, como por ejemplo el mismo sacituzumab govitecan, que funcionó muy bien en cáncer de mama. Bueno, pues ahora en cáncer de pulmón fue testeado y lamentablemente no funcionó de la misma forma. Y tiene que ver con que pues cada mecanismo de resistencia tiene un efecto, y es necesario. La biopsia líquida es eso. La biopsia líquida te permite saber esos mecanismos de resistencia y te permite medir esos mecanismos de resistencia, y te permite, por lo tanto, generar mejores estrategias. O si tienes una mutación accionable o una segunda mutación accionable, o no la tenías inicialmente, diste un tratamiento y luego el paciente realizó una mutación accionable, eso lo puedes detectar por biopsia líquida. Prácticamente, para terminar y antes de pasar a un ejemplo en cáncer de mama de cómo podemos utilizar la biopsia líquida de manera eficaz, presentamos en ESMO este estudio de pacientes que recibieron neoadjuvancia con un tratamiento de inmunoterapia, cómo los pacientes que tenían o que llevaron a realizarse respuestas completas, los pacientes, el ctDNA circulante de esos pacientes prácticamente al segundo ciclo, es decir, entre el primero y el segundo ciclo, estaba negativo. Y estos pacientes, pues sabemos que hoy los pacientes que entran a cualquier protocolo de neoadjuvancia que tienen respuestas completas son pacientes de buen pronóstico. Tanto que ahora estamos cuestionando en algunas neoplasias si esos pacientes deberían recibir un tratamiento adyuvante o no después de la cirugía, o deben recibir un tratamiento perioperatorio. Incluso hay quien está cuestionando si esos pacientes deberían recibir un tratamiento o no quirúrgico. Por supuesto, esto no ha cambiado, esto no es simplemente hacia dónde van las líneas de investigación, pero lo que quería ilustrar es que la biopsia líquida te puede permitir eso. Claro, entonces necesitas acceso a varias biopsias líquidas, y yo sé que esto no nos gusta, sobre todo en Latinoamérica, porque pues al final lo vemos difícil económicamente, pero nuevamente puede ser farmacoeconómicamente más efectivo saber a qué paciente le inicié un tratamiento, por ejemplo en este caso de inmunoterapia, y que no le está funcionando, o aquel paciente que le está funcionando muy bien y que probablemente ya no necesite darle más inmunoterapia después de una cirugía, o identificar aquel paciente que no le está funcionando y por lo tanto no vale la pena darle a ese paciente un tratamiento de inmunoterapia o cualquier otro tipo de tratamiento, porque esta idea puede aplicar para incluso para cualquier neoplasia. Bien, hoy las guías lo que nos dicen es que los pacientes deben recibir una biopsia líquida. Cuando no está disponible la biopsia tumoral, la secuenciación masiva por biopsia tumoral, deben recibir una biopsia líquida, y aquellos pacientes que tienen progresión pudieran tener una biopsia líquida. Para terminar, les quiero poner este caso interesante en cáncer de mama. A ver, se trata de una mujer de 38 años con un cáncer de mama primario metastásico que fue diagnosticada en 2021. Resultó ser un cáncer de mama ER2 negativo, receptores hormonales positivos, tanto receptores de estrógenos y progestágenos positivos, con un KI 67 del 60%. En la tomografía de tórax y abdomen tenemos un tumor multicéntrico extenso en la mama del lado derecho. Tenemos metástasis en esternón, tenemos una adenomegalia axilar derecha, y tenemos ganglios mediastinales y en la mamaria interna, y tenemos carcinomatosis pleural, y tenemos metástasis pulmonares bilaterales, además de algunas otras lesiones en hueso.
La paciente, bueno, se le hizo un gammagrama óseo. El gammagrama óseo detectó que había lesiones metastásicas a nivel de hueso. Se le hizo una biopsia del esternón y bueno, resultó y confirmó que se trataba del cáncer de mama, el mismo cáncer de mama. Ahí salió un Ki-67 menos del 1%, pero bueno, sabemos que en hueso no se comporta igual que lo que se comporta en el tumor primario. El receptores hormonales positivos de estrógenos y negativos para progestágenos. Seguía siendo ER2 negativo, ni siquiera ER2 low, que hoy platicaríamos de eso, pero salió siendo ER2 negativo. Ahora bien, resonancia magnética de cráneo sin patologías, y la primer biopsia líquida que se le hizo a esta paciente no detectó ninguna alteración genética. Por lo tanto, pues ustedes saben perfectamente que el tratamiento de este paciente debe ser ribociclib más exemestano, podría haber sido cualquier otro inhibidor de ciclinas. Por el hecho de que era una paciente joven, se le decidió dar también pues, el bloqueo completo, que es con goserelin, y por el hecho de tener metástasis óseas, se le dio el tratamiento de denosumab, que obviamente hoy por hoy es el tratamiento aprobado. Sin embargo, después la paciente, después de 26 meses de este tratamiento de primera línea, la paciente progresó. Y entonces tenía un tumor en la mama que había avanzado, que estaba ulcerado, que generaba dolor. Se le decidió dar radioterapia paliativa y se decidió en aquel entonces iniciar con un tratamiento de everolimus más exemestano. Sin embargo, se decidió también tomarle una nueva biopsia líquida. Y la biopsia líquida resultó BRCA negativo, PI3K negativo, pero detectó SR1, alteración o mutación de SR1. Y al tener SR1, pues la recomendación era darle un tratamiento, se quitó el everolimus y se metió a un protocolo de investigación con el Elacestrant. Y bueno, pues empezó el Elacestrant, empezó en febrero del 2024. El día de hoy ha tenido buena respuesta esa paciente, ha mejorado el sangrado paró prácticamente desde la radioterapia, ha mejorado su estado funcional y hay una respuesta parcial en la tomografía tanto de tórax y abdomen. Entonces, lo que nos ilustra este caso es pues que es necesario a veces tomar una doble biopsia líquida, es decir, no al principio, por supuesto, es suficiente con una biopsia líquida, pero cuando el paciente ya recibió un tratamiento, esta heterogeneidad que platicábamos del tumor, estos mecanismos de resistencia, puede ser que tenga después o desarrolle una alteración genética que inicialmente no tenía y que pueda ser candidata a un protocolo de investigación con nuevos medicamentos o a algún medicamento que ya tengamos. Es decir, hoy por hoy la biopsia líquida la tenemos que ir incorporando a nuestra vida diaria y es muy importante, no solamente en cáncer de mama, no solamente en cáncer de pulmón, irla incorporando prácticamente a todas las neoplasias, sobre todo aquellas donde hoy tenemos conocimiento de alteraciones puntuales que pudieran ser alteraciones accionables. Muchísimas gracias, yo les agradezco muchísimo la invitación a este congreso y espero que les haya gustado mi plática. Hasta luego, que estén muy bien.